alegría estar de nuevo con todos ustedes. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa navideño. Vamos a hablar con José Báez sobre el miedo al cambio. Estamos en una época en que hay muchos cambios en nuestro país y en el mundo. Y vamos a hablar de eso, de cómo nosotros los humanos nos frenamos cuando tenemos un cambio. También nuestra invitada Karina Pereira vamos a hablar de cómo prepararnos espiritualmente para la Navidad. Y con Lucille Huelmón vamos a hablar sobre seguridad personal. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar la conversación con José Báez, porque me parece muy importante que nosotros podamos cambiar un poco nuestra mentalidad. Y ciertamente que nosotros, nuestro país está pasando por una situación o por un proceso interesante, para no utilizar la palabra crisis. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que responder a eso? ¿No es así, José? Así Tenemos mismo. que tener un pensamiento positivo. Sí, y más que pensamiento positivo, también una acción positiva, Ok. para que no nos quedemos solamente en el discurso del yo tengo el pensamiento positivo. La acción realmente es la que define, crea y recrea la realidad. Si nos paralizamos, como sucede con muchísimas personas, frente a nuevas decisiones, a nuevas opciones que se presentan en nuestros estilos de vida, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial, porque estamos tan influenciados por todos esos mecanismos de información mundial, no solo ya de lo que sucede en República Dominicana, sino también lo que está sucediendo en el resto del mundo. Claro, que nos afecta y que nos impacta. Sí, sí, sí. Y entonces, imagínate un ser humano que a diario recibe tantas y tantas informaciones de los sucesos, de los eventos en República Dominicana, con esta convulsión que hay de todos estos cambios, pues obviamente que muchos viven prácticamente con el pie en el freno, como yo digo, ¿no? No se dan permiso para avanzar, para remover y recrear también ese tipo de eventos y ponerlos a su favor. Claro. Porque si antes un ser humano cualquiera, un dominicano, era una persona desprevenida, que andaba por las calles o en cualquier lugar sin tomar en cuenta lo que le pudiera suceder. Ahora tenemos una ciudadanía también más cauta, Sí. más precavida. Y yo Que diría un poco paranoica ya, por sí, sí, desgracia. sí, exactamente. Se mezcla de Sí. todo esto un poco, ¿no? Entonces, eso al margen de que por naturaleza los seres humanos son muy dados también a vivir como en piloto automático. ¿Cómo es Piloto, eso? ¿Cómo en piloto automático? sí, Explícame. piloto automático, para los que no conocen lo que es el trabajo de los pilotos de aviones. Los aviones funcionan, es decir, operan con un sistema que momentáneamente es el piloto quien los gobierna, pero una vez que el avión emprende el vuelo, ya todo el mecanismo es automático. Okay. Obvio, el piloto está ahí por si sucede Uh-huh. cualquier eventualidad que él necesite corregir. ¿Y eso hacemos nosotros? Sí, No nos damos cuenta de lo que hacemos. Somos exactamente. muy metódicos, muy rutinarios y no Muy met- estamos eh, conscientes. exactamente, exactamente. Muchas veces no nos damos permiso, hasta para cambiar la ruta de la casa al trabajo. Sí, cierto. Si usted preguntara en este momento a todos los que van a sus lugares, sus centros de trabajo, 5 años, 10 años, 15 años, lo han estado haciendo por Haciendo el el mismo mismo lado, lugar. claro. Y si viven en el barrio, en la comunidad donde viven, lo mismo con las mismas gente. A veces no se abren ni siquiera a conocer a otras personas, se sienten extraños en su propio medio. ¿Y por qué es eso? No sé, porque tú sabes que la naturaleza también, o sea, en términos individuales, es dual. Hay una parte que es la parte del ego que vive para el que dirán, para lucir, para hacer determinado tipo de juegos, jugar determinados papeles y roles. Pero hay otra parte que es nuestra naturaleza espiritual, que esa sí es libre y es abierta. Pero la otra, la que tiene mucho miedo de morir, pues a diario vive cambiando sus roles y poniéndose a veces una careta y mañana se pone otra, Acomodándose a las circunstancias. acomodándose Okay. exactamente. Sí. No puede dar la impresión de que está mal, Okay. aunque se lo esté llevando cualquier situación que no haya podido manejar. Y entonces vive, obviamente será
para él como algo muy normal cambiar el rol. Bueno, y entonces, José, ¿qué tú planteas para estos tiempos que definitivamente son tiempos de cambio, de mucha convulsión a nivel social, económico, político? Estamos viendo cambios impactantes en todos los niveles en nuestra sociedad y en el mundo. ¿Cómo entonces nosotros tendríamos que presentarnos ante esos cambios? No estar temeroso, estar confiado. ¿Qué tú recomiendas? Sí, mira, hay una acción que yo entiendo que debe ser inmediata y es la de parar de responsabilizar a otros de lo que nos pasa. Ok. O sea, ¿no puedo responsabilizar al gobierno? No. ¿No? No. Yo soy porque yo soy el gobierno. ¿Es tu gobierno? Sí, claro. Digo, no estoy refiriéndome a nada en particular. Okay. Cuando digo esto me refiero a que yo soy corresponsable de lo que pasa en mi país, como soy corresponsable de lo que pasa en mi casa, en mi oficio, en mi trabajo. Yo soy corresponsable. De modo que yo pienso que el primer paso de los grandes pasos es aceptar la responsabilidad por todo lo que me pasa. Okay. Porque yo tengo voz. Fíjate inclusive cómo está sucediendo últimamente, que determinados sectores sociales son los que salen a hacer, por ejemplo, manifestaciones de protesta. A ese tipo de gente rara vez se les veía en los escenarios de las protestas, rara vez se les veía. Están asumiendo una posición. Eso significa que hay sectores, segmentos muy importantes de nuestra sociedad que están diciendo, bueno, a mí me afecta, yo soy el responsable ahora de decir si estoy... Tengo que hacer algo. Exactamente. Si doy mi voto diciendo estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Y hacerlo de la manera más civilizada posible. Pero mucha gente lo que está haciendo justamente ahora en estos momentos, en este proceso, que se está quejando mucho, que le está dando poder a que si la crisis y entonces la crisis y el paquetazo y vive metida como en ese cassette. Bueno, yo pienso que ese es otro paso importante. Poner un letrerito si es necesario en tu casa donde diga para de quejarte. Okay. Para de quejarte por lo que hace un momento te explicaba. Si yo soy corresponsable de lo que está sucediendo, o porque me quedé callado, o porque nunca dije nada, porque estaba diciendo que sí con mi silencio, entonces yo voy a pagar un precio por eso. Okay. Si al momento de elegir yo voto a favor, en contra, por esto, por aquel, yo también estoy diciendo, con mi presencia, estoy dando mi voto, estoy dando mi acuerdo para que eso suceda. De modo que es tan relativo todo esto. Pero mencionaba esa palabra que para mí es clave, lo que es la queja. Para de quejarte, porque cuando tú aceptas la responsabilidad de que todo lo que te sucede, ya sea como unidad, porque tú como yo somos dos ciudadanos de este país, y alguien pensará, bueno, pero un ciudadano no tiene la fuerza para generar grandes cambios. Yo te digo que sí, que es importante que te hagas consciente de que tú eres tan importante como los demás y que tú sí tienes la capacidad y los talentos para promover con tu discurso, con tus palabras, con tus acciones, grandes cambios. Refiriéndote a la expresión crisis, si te das cuenta, en los momentos donde somos más creativos es cuando aparecen las llamadas crisis. Claro. De modo que la crisis realmente es una oportunidad para que nos pongamos y nos entonemos con todo el proceso de la creación. O sea, este mundo es lo que es, nuestras calles, nuestros árboles, nuestro orden social, porque cada uno de nosotros es un contribuyente de todo esto. De acuerdo. Cuando yo violo la luz de un semáforo, a lo mejor yo creo que lo voy a hacer porque no me están viendo. Pero realmente yo estoy diciendo con mi actitud que yo estoy corroborando con el caos, con el desorden. Sí. Pero cuando yo digo no, y cuando alguien me toca atrás para que yo cruce, porque sucede a veces, sí. No sé si te ha pasado, claro. Y yo digo no, yo voy a estar parado aquí hasta que la luz se ponga en verde, aunque no esté pasando nadie por el lado contrario. Mira, José, se escucha muy bien tu planteamiento, pero para hacerlo posible que el televidente pueda asumir una postura diferente y que contribuya a que estos momentos de dificultades en los que estamos viviendo, ellos puedan hacer un cambio.
¿Qué tú planteas? Sí. Lo primero es hacerte consciente de eso y saber que como miembro de esta sociedad tú eres tan importante como los demás. Mira quién acaba de llegar, eso va a salir en el programa, pero no me puedo quedar callado. Entonces, como cada uno de nosotros está continuamente contribuyendo para que suceda todo lo que está sucediendo, entonces revísate, pon tu mirada en ti, en qué tú haces, de qué manera tú participas. Imagínate, te voy a dar un ejemplito. Tú puedes ser una familia muy modesta, con buenas costumbres, pero no sé si recordarás o si ha pasado alguna vez en tu familia que vas a un cargo y muchos miembros de la misma familia tuya son los que te insinúan, aquí no venga con los bolsillos vacíos. Okay. Claro. Y si es a los varoncitos, una no, son muchas. Claro. Y cosas así, cosas que vienen, que han estado creciendo con nuestra cultura, con nuestros propósitos como nación, como grupo. Y entonces eso después, en un momento dado, se refleja. Se refleja. Se refleja, Okay. eso es todo. Entonces, si cada individuo se hace consciente de que con su participación está contribuyendo a que suceda lo que está sucediendo, entonces automáticamente todo se paraliza. Porque que se pregunten también los televidentes, ¿cuándo empezó la crisis? Cuando uno dijo, Que había crisis, que había crisis. Es cierto. el día cierto. anterior no estaba pasando nada. Okay. Pero bastó con que uno solo dijera, hay crisis. Y todo el mundo empezó a decir, bueno, Josefina. Entonces, esto es repetitivo. Todo el mundo se hace eco de la palabra. Exactamente. Yo te debo 5 pesos, yo no te lo puedo pagar porque el que me debe me dijo lo mismo ya. Y es una cadena en este momento y ojalá que eso suceda ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es olvidarnos de la crisis, asumir nuestra responsabilidad y tener una posición mucho más positiva. Y aceptar la crisis como un reto, como una oportunidad y empezarnos a decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos contribuir? A la crisis y también a la situación de seguridad. Y a recrearnos primero como seres humanos. Claro. Desarrollar nuestro espíritu de autenticidad, desarrollar un sentido de cooperación cada vez mejor, claro, con los que coparticipamos en el medio y con las autoridades, respetar esas jerarquías, respetar a todos por igual, claro, porque no hay ni mayores ni menores. Fíjate que tú puedes estar en el rango mayor, pero de buenas a primeras, si tú le caíste mal a alguien y te hacen un intento de desacreditar lo que sea, pues el mundo habrán voces que también se pondrán a favor de eso. Bueno, José, gracias por estar con nosotros. José es un... Yo he estado compartiendo experiencias desde hace 26 años en los ambientes del crecimiento personal y no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Claro. He tenido esa suerte, ese privilegio y ese premio. ¿Sí? Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Sí. Vamos a hacer un corte comercial y volvemos en breve. El país está pasando por una situación o por un proceso interesante, para no utilizar la palabra crisis. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que responder a eso? ¿Es así, José? Así tenemos que tener un pensamiento positivo. Sí, y más que pensamiento positivo, también una acción positiva, okay, para que no nos quedemos solamente en el discurso de yo tengo el pensamiento positivo. La acción realmente es la que define, crea y en lo que está sucediendo en el resto del mundo. Claro, que nos afecta y que nos impacta. Sí. Y entonces, imagínate un ser humano que a diario recibe tantas y tantas informaciones de los sucesos, de los eventos en República Dominicana con esta convulsión que hay de todos estos cambios, pues obviamente que muchos viven prácticamente con el recrea la realidad. Si nos paralizamos, como sucede con muchísimas personas, frente a nuevas decisiones, a nuevas opciones que se presentan en nuestros estilos de vida, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial, porque estamos tan influenciados
por todos esos mecanismos de información mundial, no solo ya de lo que sucede en República Dominicana, sino también de cómo nosotros los humanos nos frenamos cuando tenemos un cambio. También nuestra invitada Karina Pereira vamos a hablar de cómo prepararnos espiritualmente para la Navidad, y con Lucille Huelmón vamos a hablar sobre seguridad personal. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar la conversación con José Báez, porque me parece muy importante que nosotros podamos cambiar un poco nuestra mentalidad. Y ciertamente que nosotros, Hola, es una alegría estar de nuevo con todos ustedes. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa navideño. Vamos a hablar con José Báez sobre el miedo al cambio. Estamos en una época en que hay muchos cambios en nuestro país y en el mundo, y vamos a hablar de eso.